El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven todos los sábados este programa Conversando con Luis Hermes. Hoy, como lo había prometido, haremos un resumen de la forma como el nuevo Papa llegó a la Basílica de San Pedro el 8 de mayo de este año 2025, tal vez 18 días más o menos después de que el Papa Francisco hubiera fallecido. Y con la frase que es cotidiana y es reconocida, Habemus Papa, se anunció la llegada de un nuevo pontífice a los 1.400 de católicos o de personas que profesan la religión católica en el mundo. Vamos a hacer un breve resumen. Empezando por la famosa frase Habemus Papa. Así ocurrió en el Vaticano ese 8 del mes de mayo del presente año. Veamos. Ahí estamos. Cuelga. Ya se están abriendo. Gracias. Muchas gracias a todos. Espera un momentito. Ahora viene, sigan con nosotros. Desde la logia central de la Basílica de San Pedro para poder escuchar el anuncio. Prestemos atención. Sí. El ceremoniero de la derecha trabaja conmigo. Muy bien. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Prevost ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem XIV. León XIV ha sido el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos. Y entonces, con esa famosa frase en que el cardenal correspondiente se acerca a la ventana en un cuarto proceso electoral, se anunció la llegada del nuevo Papa y, por supuesto, al dejar la silla de San Pedro y la aparición del humo blanco, se hizo la transición del Papa Francisco al Papa que tomó el nombre de León XIV. Y toma el nombre de León, que tiene un gran compromiso con la Iglesia, porque ya habían pasado 13 papas
con el nombre de León. Y por eso León XIII y luego este Papa León XIV. Pero veamos cómo el Papa es anunciado y su presencia y las palabras que pronunció en esa ventana por la que siempre el Papa sale. Las primeras elecciones que se dieron para elegir al Papa salió el humo negro, pero fue muy rápido para salir el humo blanco. Y la frase de que algunos entran papas, pero salen cardenales, pues se cumple, porque resulta que de los cardenales que se anunciaban como posibles, eran papables, pues no salieron. Nadie pensaba que un papa norteamericano de nacimiento, pero nacionalizado en el Perú, acá en Latinoamérica, y en un pueblo no de los principales del Perú, un pueblo hacia al norte y al Pacífico de la hermana República del Perú, es quien sale electo como el Papa del mundo cristiano, del mundo católico, de los aproximadamente 1.400 millones de personas que profesamos esta religión. Esto es el Papa con su primera salida en la Iglesia. La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos ustedes.
Fratelli, sorelle carissimi, Queridos hermanos y hermanas, questo è il primo saluto este es del el Cristo primer saludo risorto, de Cristo il resucitado buon pastore y buen che ha dato la pastor vita que per ha il dado la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera di que este pace saludo de paz entrasse nel vostro llegue cuore, hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les alcance famiglie, a sus a familias, tutte le a persone, todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a tutti i encuentren, popoli, a todos los a tutta pueblos, la terra. a toda la La tierra. pace sia La paz con voi. esté con ustedes. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo Una resucitado. pace disarmata, Una una paz pace desarmada y una paz umile desarmante e perseverante. y también perseverante, Proviene da Dio, que proviene de Dios, che ci ama a que Dios tutti que nos ama a todos incondizionalmente. incondicionalmente. Ancora conserviamo nei Todavía nostri conservamos en nuestros quella oídos voce esa debole voz ma débil, sempre coraggiosa pero siempre di valiente, Papa Francesco, del Papa che Francisco, benediva a Roma. que bendecía a Roma. Il Papa che benediva Roma El Papa que dava bendecía la a sua Roma benedizione daba al también su mondo bendición intero, al mundo quella entero, mattina del esa giorno di mañana Pasqua. del día de Pascua. Consentitemi di dar seguito a Permítame quella dar stessa continuidad a esa benedizione. misma bendición. Dio ci vuole bene, Que Dios nos quiere vi mucho. ama a tutti Dios ama a todos e il male non y el prevarrà. mal no prevalecerá. Siamo tutti nelle mani di Dio. Estamos todos en las manos de Dios. Pertanto, senza paura, Por lo tanto, sin uniti, miedo, unidos, mano nella mano con Dio mano e de la tra di mano noi, con Dios y entre andiamo nosotros, avanti. vayamos adelante. Siamo discepoli di Seamos Cristo. discípulos de Cristo. Cristo ci precede. Cristo nos precede. Il mondo ha bisogno della El sua mundo luce. necesita de su luz. L'umanità necessita La di Lui humanidad come necesita de il Él ponte como per el essere puente raggiunta da Dio para e ser dal suo alcanzada amore. de Dios por su amor. Aiutateci anche voi, poi gli Ayúdenos uni también gli altri, ustedes, los unos a a los otros, costruire i a ponti construir con il puentes, dialogo, con el diálogo, l'incontro, con el encuentro, uniendoci tutti uniéndonos per essere todos un solo para popolo, ser todos un sempre solo in pueblo, pace. siempre en paz. Grazie a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. El Papa León XIV hace profunda referencia al Papa que bendecía a Roma y agradeciéndole al Papa Francisco por todo lo que él hizo por la Iglesia Católica durante los años que fue el representante de la Iglesia Católica en la tierra. Y por supuesto es importante ver cómo un padre de Chiclayo, un obispo de Chiclayo, que había seguido en su curso de su trabajo religioso en esta población de Chiclayo, cómo el Papa Francisco lo eleva sin ninguna, y él, el Papa Prevost, el obispo Prevost, hoy Papa, con toda humildad se despide de los chiclayanos diciéndoles que tiene que ir a prestar un servicio donde la Iglesia lo envía y por supuesto el Papa lo quiere tener muy cerca para el apostolado y lo lleva a Roma, lo convierte en cardenal. Esta es la parte en la que el
el obispo elevado a cardenal Robert Prevost se despide de los chiclayanos para nunca más volver por ahora, porque ahora el Papa vuelve al Perú y vuelve posiblemente a Chiclayo, sin duda alguna, pero ya no en la condición de cardenal, no en la condición de obispo, vuelve en la condición del jefe, no solamente de la Iglesia Católica, porque no se olviden ustedes que el Estado Vaticano, como su nombre lo indica, es un país y el Papa tiene doble función. La función de ser el presidente de un país que se llama Estado Vaticano y el representante de la Iglesia de Cristo en la tierra, es el representante de Pedro. Entonces, en ese sentido, el Papa vuelve a Chiclayo, a la tierra donde vivió y al país en el que se nacionalizó, y por eso no se utiliza el nombre de Robert, ni él mismo lo utiliza, es Roberto, para que no se utilice un nombre norteamericano en cuanto a que es un nombre inglés, sino el nombre de Roberto Francisco Prevost. Veamos a ver cómo fue eso, en este resumen que estamos preparando para ustedes. Queremos ver un breve video en la que el Papa habla de su despedida de Chiclayo. Adelante, por favor, con el video. Nombrándome como prefecto del dicasterio para los obispos y al mismo tiempo presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Es un honor poder estar cerca del Papa Francisco, apoyarle a él y al mismo tiempo tomar muy en serio lo que es la misión de buscar a buenos candidatos para el ministerio episcopal, acompañar a los obispos también, los que ya son obispos, en sus distintas misiones y seguir caminando unidos, promoviendo ese espíritu sinodal en todos los aspectos de mi nueva misión. A mis hermanos obispos doy las gracias. Hemos caminado juntos durante más de 8 años. Me he sentido muy acogido, un espíritu muy fraterno con todos y creo que una gran bendición para todos nosotros es precisamente la fraternidad entre los obispos, la unidad que compartimos y el testimonio desde aquí a toda la iglesia en el Perú y a todos los peruanos. He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas y luego 12 años, más de 11 años en Trujillo. Y ahora después de 8 años en Chiclayo, pues doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo, que hemos caminado unidos, hemos celebrado la fe, me han enseñado muchísimas cosas y como pastor, pues yo solo puedo dar gracias a Dios por haberme permitido trabajar aquí por tantos años. Que Dios me ayude en esta nueva misión y pido la bendición de Dios sobre todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a recordar juntos el último discurso de quien ahora es el nuevo Papa León XIV, en la que fue su última misa. La ofreció el 9 de abril del 2023 cuando era obispo de Chiclayo. Ahora quisiera compartir a nivel más personal una frase de un fundador de un grupo de misioneros que vinieron de Estados Unidos hace muchos años, trabajaron en el Perú y en otros países. Y este misionero dijo una frase que me hace pensar mucho y lo comparto con ustedes también en esta celebración. Un misionero va donde no es querido, pero sí lo necesitan. Y se queda hasta que es querido, pero ya no tan necesitado. Y como dije aquel primer día cuando me llamó un periodista a preguntar cómo me sentía ser nombrado por el Santo Padre a nueva misión, nuevo encargo de prefecto del dicasterio para los obispos, lo que nació espontáneamente de mi corazón es precisamente que soy un misionero. He venido enviado. He estado con ustedes y con mucha alegría durante estos 8 años y 5 meses. Pero ahora el Espíritu Santo, a través de nuestro Papa Francisco, me dice ahora una nueva misión.
Y aunque puede ser difícil para muchos, hay que seguir adelante, hay que responder al Señor, hay que decir, sí, Señor, si tú me has llamado, voy a responder. Pido sus oraciones, pido que ustedes sigan adelante como iglesia. Cuánto es hermoso ver nuevamente nuestra catedral llena de tantas personas. Qué palabras tan proféticas, qué humildad del hoy Papa y cómo su entrega después de haber sido nombrado prefecto del dicasterio de la iglesia. Y el Papa lo lleva justamente a trabajar con él después de estar 8 años, 5 meses en Chiclayo y 40 años prácticamente en el Perú, haciendo su apostolado, donde se nacionalizó como peruano. Es decir, casi la gran parte de su vida la vivió en Latinoamérica. Luego de esto que es llamado, y durante estos años el Papa, el cardenal, se dedicó a trabajar al lado de Francisco. El Papa Francisco muere el 25 de abril del 2025. Y esto fue lo que pasó. Veamos. El boletín indica que el Papa Francisco murió de un ictus cerebral. Además, cayó en coma y después tuvo un colapso cardiocirculatorio irreversible. El médico del Papa, el profesor Andrea Arcangeli, está notificando y está certificando esta información en la cual dan a conocer la causa de muerte de su santidad el Papa Francisco. Dice aquí, certifico que su santidad Francisco Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, residente de Ciudad del Vaticano, y señala aquí la fecha, falleció a las 7:35 del 21 de abril de 2025 en su departamento de Casa Santa Marta en Ciudad del Vaticano por las siguientes causas: ictus cerebral, coma, colapso cardiocirculatorio irreversible. Esto es en seguimiento a el episodio de insuficiencia respiratorio aguda, bilateral, bronquitis múltiple, hipertensión arterial, y también señala aquí que el Papa tenía diabetes tipo 2. Esto es lo que certifica el profesor Andrea Arcangeli, director de Sanidad e Higiene de la Santa Sede. El Papa Francisco entonces ha fallecido. Como se puede ver, el Papa es un humano como cualquiera de nosotros, tiene enfermedades, sufre enfermedades y por supuesto somos polvo y hacia el polvo tenemos que volver. El Papa muere, como ya se dijo, el 21 de abril del 2025 y en la iglesia, que no es sucesoral, sino a través de un cónclave, se reúnen los los cardenales, y entre ellos todos están en las mismas condiciones en el cónclave. Cuando el cónclave se reúne y se cierra, los papas tienen que estar en oración y en elección hasta que se elija un papa. Pero miren qué cosa tan bonita. Nunca ha habido un rechazo en estos últimos tiempos que nosotros sepamos. Nadie sabía que Roberto Prevost iba a ser el León XIV, nombre que toma cada uno una vez que gane en la elección, ellos tienen que retirarse a una sala, que es una sala muy especial. Es una iglesia, una capilla, un salón, que se llama el Salón de las Lágrimas, donde el Papa sabe que tiene que asumir una gran responsabilidad
y se queda un momento en oración. Pero antes de eso, vamos a ver qué es el cónclave, cómo se reúnen. Se encierran, repito, y hasta que no salga humo blanco, o sea, electo alguno de ellos, no salen de allí, ni nadie puede entrar. Se cierra la capilla Sixtina y los papas quedan en oración con Dios y el Espíritu Santo y en la búsqueda de lograr la mejor solución para los 1.400 de millones de la Iglesia Católica. Todos empiezan a conocerse y allí es donde se dice que muchos entran papas, pero vuelven a salir cardenales, porque muchos de los que están nominados no salen electos. El que menos uno piensa es el que sale electo. Veamos cómo es el cónclave. 9 de la noche, tiempo de Roma, primera fumata del cónclave 2025, diciendo con humo negro: no hay papa. Primer día que transcurrió en medio de la tradición milenaria del evento religioso que atrae a millones en todo el mundo, la elección de un nuevo papa de la Iglesia Católica. Bajo programa, los 133 cardenales electores asistieron a la misa de apertura eligiendo Romano Pontífice, per implorare la sua luce e la sua forza, donde el cardenal Giovanni Battista Re definió al perfil del hombre que están buscando: sopra la tomba dell'apostolo Pietro, aquel que encarne a Pedro, sobre el cual descansa la Iglesia. La misa no escapó a la controversia, especialmente por este momento, cuando el cardenal decano dio la paz al cardenal Parolin, aparentemente felicitándole, dijo por partida doble, cuando afirman que el decano no mencionó al Papa Francisco en su homilía. Por la tarde ocurrirían los momentos más mediáticos en la apertura de un cónclave: la procesión de los cardenales en camino a la Capilla Sixtina bajo la letanía de los santos, la juramentación de los 133 electores, que comenzó con quien preside este cónclave, el cardenal Pietro Parolin, uno de los papables. A este le siguió la juramentación de Matteo Zuppi, de Peter Erdo, de Fernández Artime, de López Romero, de Pizzaballa, mencionados todos ellos entre los posibles papables de este cónclave. Más tarde, el otro gran momento, cuando el maestro de las celebraciones litúrgicas vaticanas dio el esperado extra omnes. Extra omnes. Para que todo el personal de apoyo saliera de inmediato de la Capilla Sixtina y comenzaran las votaciones. Por la noche, las 3 horas 14 minutos de espera por ver la fumata con una plaza de San Pedro con casi 40,000 fieles abrió la cuenta regresiva para lo que es la elección del nuevo Papa. ...135 cardenales que tenían derecho a participar en el proceso electoral. 2 no pudieron asistir, y allí que se encerraron en la Capilla Sixtina 133 elegibles o papables, todos los 133 en las mismas condiciones, pero por supuesto unos con mayor posibilidades de llegar a tener la custodia y la responsabilidad del Estado Vaticano, por un lado como presidente de ese Estado y el representante de Pedro. Por eso en la misa que hicieron no se refirió a Francisco, sino a Pedro, porque en Pedro descansa la cabeza de la Iglesia. Posteriormente, nosotros vamos a mirar un poco cómo los cardenales se reunían y cómo se veló, porque ahí se permitió que los cardenales, muchos que saben que están el uno en todos los 5 continentes regados, se reunieron todos precisamente para el velorio del Papa.
Y allí pues hacen conversaciones, mirando uno al otro, quién tiene la posibilidad, es algo que casi es irrenunciable, pero desde puesto de mucho pensar por la responsabilidad que tienen que asumir. Esto fue lo que ocurrió en el velorio del Papa. Veamos. Rogito per il pio transito di Sua Santità Papa Francesco. Con noi, pellegrino di speranza, guida e compagno di cammino verso la grande meta alla quale siamo chiamati, il cielo, il 21 aprile dell'anno santo 2025, alle ore 7:35 del mattino, mentre la luce della Pasqua illuminava il secondo giorno dell'ottava, lunedì dell'Angelo, l'amato pastore della Chiesa, Francesco, è passato da questo mondo al Padre. La verdad es que eso es sobrecogedor. Un ataúd sencillo, elemental. Uno de los hombres más poderosos, el más poderoso de la Iglesia Católica sobre la tierra, que influye sobre 1.400 millones de personas en los continentes en total. Y un ataúd tan elemental, sin pompas. De verdad que uno se llena de profundo respeto ante la humildad con que el Papa Francisco quiso que lo enterraran. Y no quiso que lo enterraran en la basílica, ¿no? Sino allá donde él vivió. Durante el tiempo de su papado. Y entonces, una vez ocurrido esto, y que los cardenales se encerraron en el cónclave, se dijo antes, encerrados, bueno, nosotros queremos un papa que haga esto, que tenga lo de acá, que tenga estas virtudes, que no sé qué, que sea capaz de hacer que la iglesia siga creciendo, porque estaba perdiendo seguidores, que hay una convulsión en el mundo, que sea capaz de buscar la unidad, que llegue a los más pobres, en fin, una serie de requisitos. Empezaron en el cónclave a buscar. Y de pronto encontraron que Roberto
era el hombre que reunía las condiciones para representarlos a todos. Y votaron por él. Y apareció el humo blanco y apareció la frase Habemus Papa. En ese momento el Papa tiene que irse. Cuando le dicen, cuando sale electo, le preguntan que si acepta el representar a Pedro como pastor de la iglesia cristiana, y el Papa dice que acepta. Él debe retirarse a una capilla que hay allí, que es un salón más que una capilla, que se llama la Capilla de las Lágrimas, donde están las vestimentas, si el padre es más pequeño, si es más alto, si es gordo, los zapatos, todo lo que el Papa debe utilizar, el anillo, todo. El Papa se retira a ese recinto a unos minutos a pensar a solas sobre la profunda responsabilidad de cargar sobre sus hombros la representación para todos los países del mundo de esa gran cantidad de seguidores de la iglesia y, por supuesto, de poder llevar mensajes de paz, de amistad, de convivencia a todos los países del mundo. Porque cuando el Papa habla, el pueblo o el universo entienden que está hablando el representante no de un Estado, sino el representante de todos los cristianos, los católicos en la tierra. Y esto es lo que pasa en la iglesia o en la Capilla de las Lágrimas. Veamos. Es uno de los lugares más representativos del cónclave. Es la Capilla de las Lágrimas, el lugar donde se guardan las vestiduras para el futuro Papa. Ahí es donde se dirige el candidato recién elegido, tras aceptar la responsabilidad de ser el nuevo pontífice, y es el lugar donde suele recibir un fuerte golpe psicológico que le puede llevar al llanto, el vestirse como sucesor de Pedro. Una vez que se ha elegido Papa, hay una capilla que se llama Capilla de las Lágrimas, donde el Papa va a llorar, decir, yo no soy digno, yo voy a entregar mi vida. Realmente es un martirio, ¿no? Porque mueres a ti mismo para confirmar en la fe a tus hermanos cardenales, a tus hermanos obispos, a tus hermanos sacerdotes y a tus hermanos de todo el mundo, a todos los cristianos, a todos los católicos, que los tienes que confirmar en esa fe. Esa es la Capilla de las Lágrimas. Esta habitación se encuentra en el lado izquierdo de la Capilla Sixtina si se mira de frente al altar. Normalmente está cerrada al público. Ahora mismo ya está acondicionada con las 3 sotanas de distintas tallas para el pontífice número 267 de la Iglesia Católica. Ya conocieron, entonces el padre sale, el Papa ya es Papa. Cuando sale ya se reviste con una de los vestidos que está allí, cambia zapatos, cambia todo, el anillo, su Cristo, todo. Y sale a la ventana después de que se hace el anuncio de Habemus Papa, y antes de eso, de haber salido el humo blanco, el Papa hace su primera alocución, que ya la vimos, y queda convertido en Papa. Fíjense ustedes la forma en que, con satisfacción, sin saber los cristianos quién iba a ser el Papa, cómo lo recibieron. Ustedes vieron toda la gritería de los católicos que estaban en Roma y que estaban allí en el Vaticano. Eso fue vítores y más vítores al nuevo Papa, sin saber que iba a ser un latinoamericano por nacionalidad y norteamericano por nacimiento. Primer Papa norteamericano por nacimiento y digamos que segundo Papa latinoamericano. Luego de esto, los familiares de su santidad, León XIV, por supuesto, fueron entrevistados. Para ellos también fue
en principio, como es normal, de asombro, de que el hermano, el familiar, tuviera tantísima responsabilidad sobre la tierra. Esto fue lo que pasó. Miremos. La pace sia con tutti voi. Robert Prevost tiene dos hermanos, Louis Martin y John Joseph. En declaraciones a medios de comunicación, John, con 71 años, es el mayor de los hermanos y contó anécdotas de su infancia. Dijo que mientras jugaba con Louis, policías y ladrones, su hermano Robert jugaba pero a ser cura, se vestía como sacerdote y repartía la comunión con galletas. Ponía la tabla de planchar de nuestra mamá, la cubría con un mantel y jugábamos que íbamos a misa. Y no quiero ser irrespetuoso, pero si recuerdan un dulce antiguo llamado neco, esas eran las hostias. Un llamado, una vocación que sintió desde que era apenas un niño. Supongo que lo más interesante es que desde los 5 o 6 años supo que este era su destino. No que sería papa, sino sacerdote. Lo supo desde muy joven y su idea no flaqueó durante la primaria, la secundaria y la universidad. Recordó incluso que una vez una vecina les dijo que Robert se convertiría en el primer papa estadounidense y que en su última conversación antes del cónclave no se mostró esperanzado de poder llegar a ser papa. Así describe su hermano John lo que cree sería el papado de León XIV. En mi opinión, y puede que sea diferente a lo que pienso, veremos una especie de segundo Papa Francisco. Creo que seguirá los pasos del Papa Francisco en cuanto a algunas políticas y su forma de actuar. John Prevost describió a su hermano como una persona que se preocupó por los pobres y los excluidos. Creo que por eso digo que seguirá los pasos del Papa Francisco, porque sabe que hay oprimidos, sabe que hay pobres, sabe que hay marginados, gente sin voz, y por eso creo que estará atento a eso, porque allí pasó tantos años con las personas con las que trabajó y conoce sus necesidades y quizás puede hacer algo para ayudar. Además del honor único en la vida de ser el hermano del Papa y lo que representa. Una alegría inmensa, un orgullo enorme, y luego creo que con el tiempo llegaría la preocupación de cómo Robert manejaría esto, porque es un gran peso sobre sus hombros. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. No solo su familia lo recuerda con orgullo, su comunidad en Chiclayo recordó este video de 2014 durante un encuentro de católicos en Navidad cantando villancico y compartiendo con quienes hoy tienen estos momentos como un verdadero tesoro. Fueron muchos los momentos en Perú y no ajeno a la política, cuando era obispo de Chiclayo, le exigió a Alberto Fujimori pedir perdón a sus víctimas. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Se pronunció también durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, prolongando su estadía en Perú para apoyar a la población. Francisco le insistía en que llegara al Vaticano. Mucha tristeza y mucho dolor. Incluso, y lo dije al Santo Padre, en cierto sentido, no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo. Y con las botas bien puestas, nunca ignoró las problemáticas, trabajando hombro a hombro con su comunidad, solo meses antes de atender el llamado de la Santa Sede. Uno de mis últimos mensajes que les voy a enviar desde la diócesis de Chiclayo antes de mi próximo cambio, pues aquí en Íñimo, uno de los pueblos que ha sufrido muchos daños,
Este fue el homenaje desde el Cristo Redentor en Río de Janeiro al Papa que todos sienten latinoamericano. Me releva que su hermano John Prevost expresa muy claramente que lo que hemos venido diciendo aquí, que el Papa León XIV va a tener los mismos lineamientos de Francisco, la defensa de los pobres, de los más necesitados, en la búsqueda de que el hambre no llegue a tantos corazones, que la injusticia no sea la base a través de la cual los pueblos obren para someter a los más necesitados, no solo de ella, sino de las necesidades de poder vivir en unas condiciones más dignas. Es decir, sigue la misma trayectoria de Francisco, que era una de los propósitos que en el cónclave se buscaba. Luego de esto, ya el Papa, investido como tal y como León XIV, se presenta a los cardenales en su primera misa. Veamos. I begin with a word in English and the rest is in Italian. Hablaré en inglés, pero también en italiano. The responsorial psalm, I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us. Para poder compartir con todos ustedes, señores cardenales, en esta celebración de la mañana, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me. Ustedes me han elegido como sucesor de Pedro para la misión de la Iglesia. As we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers. Esta es la comunidad de los discípulos de Jesús. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Con queste parole, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Con estas palabras, Pedro, interrogado por el Maestro, junto con los otros discípulos sobre su fe en Él, expresa en síntesis el patrimonio que desde hace 2000 años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el único Salvador y revelador del rostro del Padre. En Él, Dios, para hacerse cercano a los hombres, se ha revelado a nosotros en los ojos confiados de un niño, en la mente inquieta de un joven, en los rasgos maduros de un hombre, hasta aparecer a los suyos después de la resurrección con su cuerpo glorioso. Nos ha mostrado así un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar, junto con la promesa de un destino eterno que, sin embargo, supera todos nuestros límites y capacidades. Pietro, nella sua risposta, coglie tutte e due queste cose. Pedro, en su respuesta, asume ambas cosas, el don de Dios y el camino que se debe recorrer para dejarse transformar, dimensiones inseparables de la salvación, confiadas a la Iglesia para que las anuncie por el bien de todo el género humano. También nos las confía a nosotros antes que nos formáramos en el vientre materno, regenerados en el agua del bautismo y más allá de nuestros límites y sin ningún mérito propio, conducidos aquí y desde aquí enviados para que el Evangelio se anuncie a todas las criaturas.
De forma particular, Dios, al llamarme a través del voto de ustedes a suceder al primero de los apóstoles, me confía este tesoro a mí para que con su ayuda sea un fiel administrador en favor de todo el cuerpo místico de la Iglesia, de modo que ésta sea cada vez más la ciudad puesta sobre el monte, arca de salvación que navega a través de las mareas de la historia, faro que ilumina las noches del mundo. Y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y a la grandiosidad de sus construcciones, como los monumentos en los que nos encontramos, sino por la santidad de sus miembros, de este pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz maravillosa. Y estamos llegando, o hemos llegado al final de este programa. Fíjense ustedes que el cardenal Roberto Prevost era igualitico a todos. Entró como cardenal, pero él, y solamente uno, salió como papa. Es decir, en este momento que estábamos viendo ahorita, en esta misa, en esa homilía, el papa se aleja en posición de sus demás compañeros cardenales. Estos serán los cardenales que él tendrá, pero en primer lugar, él tendrá la responsabilidad de guiar toda la iglesia. Y los demás cardenales que están en el primer nivel, todos obedecerán lo que él, en su infinita sabiduría y en su iluminación, dite para toda la iglesia, empezando por ellos. Es una cosa de profunda reflexión, de profundo regocijo, pero de un reconocimiento interior y alegría exterior muy grande para los católicos. Es que se arruga la piel, la gente llorando con la llegada de un nuevo papa. Como muere el rey, vive el rey. Ese 8 de mayo, cuando el Papa Francisco había muerto el 21, y el 8 de mayo ya teníamos otro papa. Y la iglesia continuó su camino en la cabeza del responsable de Pedro, en este momento ya no Francisco, que antes era Pablo, ahora es León XIV. Y tendremos León XIV para rato. Cada palabra, cada declaración que el Papa León haga será tenida en cuenta en el universo entero y será recogida para el análisis de los diferentes países. Tal como se los había prometido, que haríamos un resumen de la elección del nuevo Papa, lo estamos haciendo, lo hemos terminado de hacer para la satisfacción de ustedes. Bueno, amiga y amigo, señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora, ¿usted sabe dónde se encuentra su hija, su hijo, sus hijos? Si no lo sabe, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta juventud. En este momento, a esta hora, no lo sabe. Preocúpese, por favor, converse con sus hijos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. El próximo sábado, no se olviden, que son de los huecos. Y yo le quiero mandar a decir, aprovechando la oportunidad, si me ayudan en el BTR allá, por favor. Los que tengan deseo de mandarme videitos sobre los huecos de su barrio, por favor envíenlos al teléfono 316-018-5428. Me gustaría que me lo colocaran allá para que la gente lo pueda copiar, por favor. Teléfono 316-018-5428.
018 5428. Ya está apareciendo en ese teléfono que está allí, este teléfono que está aquí. Ahí lo ven. 316 018 5428. Con eso y con los videos del próximo sábado, vamos a decirle al alcalde que por favor tape los huecos de Cali, que ese fue el compromiso que hizo él, que no iban a haber huecos en Cali. Queremos a un Cali sin huecos. Le vamos a presentar los huecos, tremendos huecos que tiene Cali. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.